Bien, entonces en este video vamos a iniciar el tema de estadística descriptiva, que es un tema sumamente importante porque en realidad todo estudio estadístico empieza siempre con esta parte de describir las variables, ¿no? Y uno de los aspectos importantes acá es considerar siempre la clasificación de las variables, ¿no? Entonces, cualquier variable que nosotros veamos en la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es si es una variable continua, es una variable discreta, es una variable nominal o si fuera una variable ordinal, ¿no? Entonces, para ver un poco la parte teórica, vamos a compartir. Me dicen si ya se puede ver la presentación en PowerPoint. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces, bueno, lo vamos a hacer un poco más. Nosotros hemos dicho que en la estadística descriptiva, nosotros tenemos que hacer fundamentalmente, después de organizar, después de depurar los datos, que también vamos a ver en la parte ya del procesamiento de los datos, las herramientas que se utilizan, aunque creo que hemos visto de alguna manera ya, pero fundamentalmente tenemos que ver las herramientas de ordenación, de filtrado, ¿no? Que son fundamentales en el momento de depurar, de organizar la base de datos. Posteriormente tenemos nosotros que generar, hemos dicho ya, aplicar algunos métodos, ¿no? De estadística descriptiva a un conjunto de datos, ¿no? Entonces, también es importante recalcar que estos métodos van a depender fundamentalmente del tipo de variable con la que estemos trabajando. Si es una variable cualitativa, si se puede ordenar, etc. Entonces, nosotros siempre vamos a obtener estos datos de observaciones, ¿no? De observaciones que realicemos en el caso de variables cualitativas o de mediciones o conteos si nosotros hablamos de variables cuantitativas. Entonces vamos a tener un número de observaciones que también es importante que ahora lo podamos clarificar. Normalmente, cuando ya trabajamos con datos reales, no van a aparecer una base de datos con pocos datos, sino normalmente lo que se tiene es una base de datos muy grande, ¿no? Y por lo tanto, es importante que nosotros podamos trabajar ahí. ¿Alguien lo tiene su micrófono encendido? Por favor, lo apaga. Bien, entonces estábamos indicando que en la práctica el número de observaciones resultan ser muy grandes. Por lo tanto, la estadística descriptiva lo que hace es agrupar todos estos datos en clases, que es lo que vamos a explicar el día de hoy, en clases. Y a partir de esas clases nosotros vamos a ir generando una tabla de frecuencias inicialmente. A partir de esa tabla, de ese agrupamiento, vamos a generar gráficos como histograma, como polígono de frecuencias, como ojiva de frecuencias, pero también a partir de esa agrupación en clases, de esa gran cantidad de datos, vamos a nosotros calcular, aplicar algunas fórmulas de medidas de tendencia central, medidas de variabilidad o de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Entonces, todas esas últimas, esas medidas son las que nos van a describir una variable, ¿no? En relación a, por ejemplo, a un valor promedio, a cuán variable, cuál es el grado de dispersión de los datos de esa variable, cómo podemos también con las medidas de posición ya ir haciendo un acercamiento a las posibilidades de aplicar probabilidades de ocurrencia, pero también una cosa importante es la curva de distribución de una variable, qué forma tiene, ¿no? Porque también algunos métodos estadísticos dependen de cuál es la forma de la distribución para que se puedan aplicar o no. Entonces, la forma de la distribución de una variable aleatoria es sumamente importante.
Entonces, tenemos que hacer en estadística descriptiva, un resumen. Cuando nosotros hablamos un resumen, eso significa que yo podría tener, por ejemplo, miles de datos una cantidad muy grande de datos, pero tenemos que tener la capacidad de resumir, ¿no? En forma de tabla, en forma de gráficos y a través de métodos numéricos. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la estadística descriptiva, tener esa capacidad de resumir, ¿no? Tenemos que resumir. Entonces, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, eh, si nosotros tuviéramos variables cualitativas o variables cuantitativas discretas o continuas, entonces podemos ver las tablas de distribución de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo algunas variables como el color. Entonces, el color del fruto, por ejemplo, aquí tiene amarillo, rojo. Entonces, podemos tener este gráfico que nos está diciendo que el 71% de los frutos corresponden al color, o son de color amarillo, mientras que el 22% son de color rojo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos la forma del fruto, si es qué tipo de forma tiene el fruto, la forma del ápice, todos estos son variables cualitativas, ¿no? La rugosidad del mesocarpo de algunos frutos, entonces, ¿cuál es la rugosidad? Si es intermedia, lisa o áspera. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es una variable cualitativa de la rugosidad y que tiene tres categorías. Una es intermedia, lisa y áspera. Entonces ahí, es así, tiene un ordenamiento. Estamos ordenando, hay un ordenamiento porque tenemos categorías desde las que son más rugosas hasta aquellas que son menos rugosas, ¿no? Tenemos también, bueno, la apariencia del fruto, ¿no? O la apariencia del árbol, perdón. Y en la apariencia del árbol igual vamos a tener si los árboles son vigorosos, si son poco vigorosos o débiles, ¿no? Entonces ahí tenemos tres categorías también si nosotros quisiéramos estudiar la apariencia de un árbol, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, las variables cualitativas las podemos representar gráficamente. Podemos hacer también una tabla que resuma estos datos de estas variables, pero lo que no podemos hacer es aplicar métodos numéricos, porque como no son números, son categorías, entonces no podemos calcular nosotros acá la media, la desviación estándar, ni tampoco los cuartiles, ni los centiles, etcétera. Que son las medidas descriptivas numéricas, porque no son números, son solamente caracteres. Y por lo tanto, solamente ahí podemos tener, en el caso de las variables cualitativas, tabla de frecuencia, como dice ahí, y gráfico. Entonces, solamente hasta ahí tenemos. Posiblemente, bueno, no posiblemente, sino que en realidad también hay algunos métodos en los cuales, por lo menos, si queremos hacer una profundización de una variable cualitativa, pero que sí se pueda ordenar, entonces podemos aplicar algún método de manera que podamos obtener algunas operaciones numéricas, pero estableciendo, dándole códigos, porque hay un ordenamiento ahí. Bueno, ese es otro tema específico, pero en general podemos decir que las variables cualitativas, solamente nosotros en este tipo de variables podemos aplicar métodos tabulares de tablas y métodos gráficos, ¿no? Entonces, en métodos gráficos podemos ver en ahí un histograma, ¿no? Y también, a ver, bien, eso lo vamos a ver también en la parte práctica. Pero entonces lo que les decía, en las variables cualitativas solamente vamos a calcular la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, y a partir de la frecuencia absoluta vamos a ir calculando todo lo demás. En este caso, nosotros estamos indicando que se denomina frecuencia absoluta al número de veces que la categoría de la variable cualitativa se repite en el conjunto de datos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, 10 especies de árboles, y hemos ido a recolectar datos de unos 500 árboles, entonces vamos a tener
para cada uno de los árboles definido su especie, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un análisis solamente de la especie, cómo se distribuye la especie, que sabemos que es una variable cualitativa nominal que no se puede ordenar, entonces podemos hacer una tabla, podemos calcular la frecuencia absoluta, el número de veces o el número de árboles que tienen la especie 1, el número de árboles que corresponden a la especie 2, el número de árboles que corresponden a la especie 3, etcétera. Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos en estadística frecuencia absoluta, ¿no? Es el número de veces que esta variable cualitativa, por ejemplo, si llamamos cedro, ¿no? A una de las especies, cuántas veces se repite ese nombre común del árbol de cedro en un conjunto de 500 datos, por ejemplo, ¿no? O cuántas veces se repite roble, ¿no? Igual. Entonces, podemos tener esas variables cualitativas y entonces las podemos generar una tabla y unos gráficos. Pero también, en el caso de las variables cualitativas, no solamente la estadística descriptiva hace un análisis de una sola variable, calculando su frecuencia absoluta. A partir de esa frecuencia absoluta, también podemos calcular la frecuencia relativa, ¿no? En términos relativos o porcentuales, para poder indicar, por ejemplo, qué porcentaje de los árboles de 500, 1000 o más árboles corresponden o son de la especie cedro, o qué porcentaje son de la especie roble, morado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener entonces el estudio de una variable aleatoria, pero solamente considerando esa variable. Pero en estadística también requerimos profundizar un poco la descripción. Por lo tanto, podemos hacer un análisis de dos variables cualitativas, ¿no? A través de las tablas de contingencia, que es otro método que tenemos también específicamente para variables cualitativas, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, por un lado podemos tener la variable especie, que es una variable nominal, y por otro lado podríamos tener la clase de copa. Ya hemos dicho que la clase de copa de los árboles depende y nos define el grado de iluminación que tienen a su disposición cada uno de los árboles. Entonces, por lo tanto, como estamos viendo el grado de luminosidad, ¿no? que tienen, entonces esta clase de copa es una variable cualitativa, pero ordinal, porque vamos a tener una clase donde los árboles van a tener una total disponibilidad de iluminación, ¿no? De energía, y vamos a ir gradualmente disminuyendo hasta llegar a otro grupo de árboles donde casi no reciben ninguna iluminación y posiblemente estén creciendo en condiciones de sombra, casi de sombra, ¿no? Y esos árboles se denominan también árboles suprimidos, ¿no? Bien, entonces, si eso queremos hacer, podríamos tener el siguiente análisis de una tabla de frecuencia, ¿no? Pero considerando dos variables cualitativas. Acá tenemos, por un lado, la clase de copa, que son dominantes, codominante, intermedio y suprimido, ¿no? Y un poco también ahí, como estamos viendo, son los árboles que requieren más iluminación, esos son los dominantes, por lo tanto también ese grupo de árboles se denomina árboles heliófitos, y los suprimidos, que es el otro extremo, que casi no reciben ninguna iluminación, que son árboles que casi están creciendo en condiciones de sombra y que se denominan árboles esciófitos, ¿no? Entonces tenemos también nombres ya a ese grupo de árboles. Pero acá lo más importante es que estamos viendo, por un lado, clase de copa, que es una variable cualitativa ordinal, que se puede ordenar desde el árbol que tiene más iluminación hasta el que no tiene casi nada. Y por otro lado tenemos ahí 4 especies, caoba, ¿no? Escuitenio macrofilla, tenemos teca, pardillo, cedro, y esas especies, esa variable especie, nombre común de la especie, es una variable también cualitativa, pero es nominal, o sea, no hay un ordenamiento ahí, ¿no? Entonces, a partir de esta tabla, lo que estamos viendo es una tabla de frecuencia de 2 variables cualitativas, pero que en estadística se denomina tabla de contingencia. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer un análisis mucho más profundo, pero considerando al mismo tiempo 2 variables y no
únicamente una sola variable, ¿no? Podemos hacer gráficos de barras también, ¿no? En el caso de que analicemos estas dos variables cualitativas, ustedes pueden ver ahí, tenemos en el eje X tenemos las clases de copa, dominante, codominante, intermedio y suprimido. Por otro lado, en la leyenda tenemos las cuatro especies, ¿no? Los nombres comunes de esas especies: caoba, teca, pardillo, cedro. Y ahí tenemos la frecuencia absoluta. Si nosotros tenemos un número de árboles y que a cada uno de los árboles nosotros definimos su especie y por otro lado su posición de copa, entonces podemos generar este gráfico que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces tenemos por colores, están definidas las especies, ¿no? Y ahí tenemos entonces en el eje X las clases de copa, de dominante, codominante, intermedio y suprimido, y en frecuencia absoluta tenemos entonces el número de veces que se repiten, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros estamos hablando de dominante, en la primera categoría de posición de copa, entonces podemos decir que este 7 representa que tenemos 7 árboles de caoba que están creciendo en condiciones de copa dominante, ¿no? En cambio, solamente tenemos 2 árboles que están creciendo en condiciones dominantes de teca, tenemos 3 árboles que están creciendo en condiciones dominantes de pardillo, y tenemos también 6 árboles de cedro que están creciendo en condiciones de total iluminación, total disponibilidad de la iluminación solar, ¿no? Entonces, también podemos ver acá dónde están concentradas las mayores frecuencias absolutas, ¿no? Nosotros podemos observar que las mayores frecuencias absolutas están concentradas, ¿no? En la clase de copa de los árboles, en la clase de copa codominante, donde, ¿no? Y dentro de esta clase de copa codominante podemos ver también que el mayor número, las mayores frecuencias son para las especies teca con 23 árboles y cedro con otros 23, ¿no? Seguidos muy de cerca para la especie con 22 árboles, para la especie pardillo, y muy abajo en esta categoría codominante está el número de árboles de caoba. Entonces, a través de esto nosotros podemos hacer una interpretación un poco más profunda de la relación que hay entre estas dos variables cualitativas, ¿no? Para ver si efectivamente la iluminación solar influye en el crecimiento de los árboles, ¿no? Si está influyendo, o si existe alguna preferencia de estas especies para tener una mayor o menor disponibilidad de iluminación solar. Bien, entonces tenemos gráfico de barras. Aquí también, bueno, son frecuencias absolutas, porque estamos diciendo, tenemos acá, por ejemplo, si solamente nos fijamos en la primera parte, en los primeros rectángulos donde están la clase de copa dominante, hemos dicho que tenemos 7 árboles de caoba que están creciendo en condiciones dominantes, 2 árboles de teca, 3 árboles de pardillo y 6 árboles de cedro. Estos son el número de veces que nosotros tenemos, entonces, árboles con esas condiciones. O sea, tenemos 7 árboles que son de caoba y que además están creciendo con copa dominante. Pero esos 7 árboles, en términos relativos, significa el 4.09%. Entonces, esto es la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, esta frecuencia relativa nos está diciendo que el 4% más o menos de los árboles, ¿no? Están creciendo en condiciones de clase de copa dominante, pero que además corresponden a la especie caoba, ¿no? Un 3.51% están creciendo también en condiciones de clase de copa dominante, pero que corresponden a la especie cedro. Entonces, a partir de eso podemos hacer también un análisis, una profundización, una interpretación que posiblemente sea mucho más comprensible, porque cuando nosotros hablamos de porcentajes, eso es mucho más comprensible. Podemos ver también, por ejemplo, que en la clase
de copa codominante, que es la que presenta las mayores frecuencias absolutas. También tenemos indudablemente las mayores frecuencias relativas, ¿no? Tenemos que un 13.45% de los árboles, del total de los árboles, corresponden a la especie teca y a clase de copa codominante, ¿no? Y otro 13.45% corresponde a la especie cedro, que está creciendo en condiciones de clase de copa codominante, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco la estructura del bosque. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, cuando nosotros tengamos variables cualitativas, ¿no? Además, ahora nos vamos a ir, vamos a indicar también qué es lo que pasa cuando tenemos variables discretas, ¿no? Y acá, nuevamente, tenemos que recordar que las variables discretas son aquellas que se cuentan y que están expresados con números enteros, ¿no? Entonces, acá, como es numérica, aquí sí, aparte de generar tablas, aparte de generar gráficos, también podemos hacer y aplicar métodos numéricos. Entonces, aquí vamos a calcular la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, los cuartiles, los quintiles, los deciles. Podemos calcular también el índice de asimetría. Podemos calcular también la kurtosis, que nos define la forma de la curva. Entonces, ya como son numéricos, podemos hacer una serie de cálculos. En este caso, estamos mostrando un ejemplo donde tenemos el número de flores por planta, ¿no? De la misma manera que dijimos en la anterior clase, una de las variables más comunes acá, cuando hablamos de variables aleatorias discretas, es el número de árboles por especie, ¿no? O el número de frutos por árbol frutal, ¿no? Entonces aquí tenemos 50 plantas y a cada una de ellas le hemos ido a contar el número de flores. Entonces algunas tienen más flores, otras tienen menos flores, ¿no? Siempre va a haber una variabilidad porque también esa es la base de obtener datos y de hacer un análisis estadístico. Entonces los valores que vamos a tener de estas 50 plantas van a ser la que mostramos ahí. Entonces hemos generado una tabla de frecuencias, ¿no? Pero ¿cómo hemos generado ahí la tabla de frecuencias en relación a las variables discretas? Fíjense, tenemos 50 plantas. La primera planta, por ejemplo, que vemos ahí en la parte izquierda, tuvo 10 flores, ¿no? La última planta no tuvo ninguna flor, por eso ahí tenemos el valor de 10 y el valor de 0, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las clases que tenemos en el caso de las variables discretas? ¿No? Tenemos entonces desde 0, plantas que no tienen ninguna flor. Tenemos plantas que presentan una flor, que presentan 2 flores, que presentan 3 flores, hasta un máximo de 10 flores por planta. Entonces, esta variable aleatoria discreta, va variando, va tomando entonces valores de 0, de 1, de 2, de 3 hasta 10, ¿no? Entonces tenemos el mínimo y el máximo en relación al número de flores por planta. Y acá, fíjense ustedes, vamos a colocar, vamos a agrupar, ¿no? esas clases de la variable aleatoria discreta. Y tenemos, por ejemplo, acá de todo de este cuadro inicial, de estos datos que tenemos que simplemente hay una planta que no tiene ninguna flor. Entonces hay una planta también que tiene una sola flor. Hay 3 plantas que tienen 2 flores. Hay 6 plantas que tienen 3 flores. Hay 4 plantas que tienen 4 flores. Hay 4 plantas que tienen 5 flores. Hay 9 plantas que tienen 6 flores, hay 8 plantas que tienen 7 flores, hay 7 plantas que tienen 8 flores y hay 4 plantas que tienen 9 flores y 3 plantas que tienen solamente, que tienen más bien el número mayor de flores, 10 flores por planta.
Entonces, en términos de frecuencia absoluta, ese es el número de veces que se repite una flor, dos flores, tres flores, cuatro flores, etc. Y aquí vamos a tener la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa que ustedes pueden ver acá es simplemente la división de cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta entre el total. El total que tenemos son 50 plantas, entonces vamos a tener 1 dividido entre 50, 0.02. 1 dividido entre 50, 0.02. 1 dividido, mejor dicho, 3 dividido entre 50, 0.06. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, si quisiéramos interpretar, siempre además tenemos que interpretar considerando el valor mayor y el menor. Si hablamos de frecuencia absoluta, podemos decir que acá, ¿dónde está el máximo valor? Acá en 9. Entonces podemos decir que la máxima frecuencia absoluta de estos 50 datos en relación al número de flores por planta corresponde a 9 plantas, esa es la máxima frecuencia absoluta, son 9 plantas que tienen 6 flores, lo cual representa el 18%. Entonces, el 18% de las plantas presentan 6 flores por planta, ¿no? Entonces, estamos haciendo que simplemente en la interpretación estamos expresando en términos porcentuales lo que hemos obtenido como frecuencia absoluta. Eso sería en relación al mayor, ¿no? A la mayor frecuencia absoluta y relativa. Pero también, ¿cuáles son los menores? Los menores son aquí los dos primeros, que simplemente tienen una planta y este otro una planta. Entonces, si cada uno de estos representa el 2%, entonces, por otro lado, podemos decir que las menores frecuencias se presentan para aquellas plantas que no tienen flores con 0. Mejor dicho, con 2% de las plantas, lo cual representa el 2% de las plantas, y también para la condición de esas plantas que simplemente tienen una flor, lo cual también significa el otro 2%. Entonces, la mayor frecuencia corresponde a un 18%, ¿no? Que son aquellas plantas que tienen 6 flores, y las menores frecuencias relativas corresponden a un 2%, tanto para aquellas plantas que no tienen flores como para las plantas que tienen una sola flor. Entonces, pero también, como es una variable numérica, podemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas, donde realizamos sumatorias, ¿no? Entonces, aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces, aquí vamos a sumar. Por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta se va a copiar la misma, pero en la siguiente va a ser el que corresponde a esa clase, la frecuencia absoluta, más la anterior. Entonces, tenemos 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 6, 11, 11 más 4, 15, etcétera, hasta que lleguemos a 43, 43 más 4, 47, 47 más 3, 50. Y acá tiene que ser justamente el número de plantas que tenemos, que son 50 plantas, ¿no? Pero también podemos ir colocando acá en la frecuencia relativa acumulada. Esto es el 2%, entonces 2% más 2% tenemos 4%, 4% más 6% tenemos 10%, 10% más 12%, 22%, 22% más 8%, 30%, 30% más 8%, 38%, 38% más 18%, 56%, 56% más 16%, 72%, 72% más 14%, 86%, 86% más 8%, 94%, y finalmente 94% más 6% hacia el 100%, ¿no? Entonces, eso significa que está bien lo que hemos calculado para esta variable aleatoria discreta. Bien, entonces, acá, fíjense, lo que hemos hecho es calcular primeramente su tabla de frecuencias, ¿no? Ahora tenemos acá sus gráficos, ¿no? Sus gráficos. Primeramente hemos graficado uno con frecuencia absoluta y otro con frecuencia relativa. Estos gráficos se denominan en estadística histogramas, y lo que hacemos es representar, ¿no?
en el eje X, todas las condiciones de la variable número de flores por planta. Entonces acá tenemos 0 flores, 1 flor, 2 flor, hasta 10 flores por planta. Y en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta y vamos generando las barras, ¿no? Como tenemos ahí, y eso lo hacemos en Excel. Este ancho podemos ir cambiando también, podemos hacer más angostos o más anchos los rectángulos, ¿no? Pero lo más importante es la altura. La altura de estos rectángulos representa la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, aquí tenemos frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué significará este rectángulo? Significa que tenemos acá 6 plantas, acá está 6, tenemos 6 plantas que tienen 3 flores por planta, ¿no? Tenemos acá 9 plantas que tienen o presentan 6 flores por planta. Tenemos acá 8 plantas que presentan 7 flores por planta, ¿no? Y así sucesivamente tenemos todos los valores. Pero también tenemos ahora la misma figura, el mismo gráfico del histograma, pero en términos de la frecuencia relativa, ¿no? Entonces acá decimos, por ejemplo, que el 12%, acá si nos vamos, el 12% de las plantas presentan 3 flores por planta, ¿no? Este es el mayor es el 18% de las plantas presentan 6 flores por planta, y estos son los menores, ¿no? Entonces, gráficamente, nosotros podemos hacer histogramas tanto con frecuencia absoluta como con frecuencia relativa, pero vamos a llegar en realidad a las mismas conclusiones, porque es la misma base de datos, ¿no? Entonces, esto sería para las variables, bueno, acá vamos a ver, para las variables discretas. Bien, ahí, variables discretas. Pero también tenemos que calcular acá, bueno, estos se denominan los dos histogramas, cuando nosotros generamos un gráfico de barras donde en el eje X están los valores que toma la variable aleatoria, en este caso de 0 a 10 flores por planta, y en el eje X, en el eje Y van a estar la frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Pero también podemos graficar ahora estos gráficos que se denominan las ojivas de frecuencia, que son gráficos de las frecuencias absolutas acumuladas o frecuencias relativas acumuladas. Entonces aquí tenemos lo mismo en el eje horizontal. Vamos a tener todas las condiciones de esta variable aleatoria discreta. Eso significa 0, 1, 2, 9, hasta 10 flores por planta. Y en el eje Y vamos a tener las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí tenemos las frecuencias, ¿no? ¿Y cómo tenemos que interpretar estas ojivas de frecuencia? Fíjense, por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros tenemos, podemos fijarnos que acá, fíjense acá, aquí está más sencillo, en este punto, aquí tenemos 15 árboles, ¿no? Entonces nosotros decimos que, mejor dicho, 15 plantas, aquí está 15, entonces eso significa que tenemos 15 plantas de las 50 consideradas, ¿no? Aquí tenemos entonces 15 plantas de las 50 plantas que tienen 4 flores por planta o menos, Entonces, cuando decimos menos, estamos incluyendo a que tenga 3 flores por planta, 2 flores, 1 flor o ninguna flor, ¿no? Y lo mismo podemos hacer acá, solamente que en esta ojiva de frecuencias está la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ahora, en vez de decir 15 de las 50, ¿no? 15 de las 50, nosotros vamos acá y decimos el 30%, aquí está 0,3, el 30% de las plantas, ¿no? Presentan un número de flores por planta igual a 4 o menos. Entonces, ¿qué va a ser toda esta suma? Entonces, desde 0 hasta 4 corresponde al 30%. Entonces, ahí tenemos las ojivas de frecuencia, ¿no? Las ojivas de frecuencia. Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con las variables continuas, que son aquellas que se miden y están expresados con números reales, con números con decimales. Acá también tenemos que agrupar los datos en clases, ¿no? Tenemos que agrupar los datos en clases, pero acá
la clase no va a tener un único valor, como un solo estado, como en el caso de la variable aleatoria discreta. Acá vamos a tener para cada clase un límite inferior y un límite superior, ¿no? Entonces, tenemos que calcular también el número de intervalos, ¿no? El número de clases que podemos tener. Y para el número de clases o número de intervalos existen varias fórmulas, ¿no? Existen varias fórmulas. Por ejemplo, acá dice logaritmo de n más 1 en base 2, ¿no? Que esa puede ser una de las formas de calcular el número de intervalo, donde el logaritmo en base 2 nosotros podemos obtener como en logaritmo en base 2 de x va a ser igual al logaritmo en base, logaritmo de x dividido entre logaritmo de 2, ¿no? Entonces, eso también podemos, bueno, tenemos que calcular el número de intervalos o de clases con esta fórmula o con otras fórmulas que también tenemos disponibles. No es la única forma para calcular el número de intervalos, ¿no? Nosotros en realidad, por ejemplo, podemos calcular con otra fórmula que está en función del número de datos que tiene la variable y en base a eso se puede calcular el número de clases, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que agrupar ese conjunto de datos. Bien, para explicar un poco, dice, se toma una muestra de 100 espigas de trigo, ¿no? Entonces vamos a tomar una muestra en un área agrícola, ¿no? Donde tenemos el cultivo del trigo. Entonces, tenemos entonces que N entonces es 100 espigas de trigo, y en cada una de ellas vamos a medir la longitud en centímetros. Por lo tanto, esa es una variable aleatoria continua porque estamos midiendo, ¿no? Eso vamos a medir con un instrumento de medición, con una cinta, una regla, pero también tiene sus unidades de medición. En este caso, la longitud de las espigas está dado en centímetros, porque esa longitud también podría estar dado en milímetros, ¿no? Entonces, en este caso, la variable x, ¿no? Es la longitud de la espiga. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esos 100 datos de la longitud de la espiga que nosotros podemos ver acá? Acá tenemos los 100 datos de la longitud de la espiga. Por ejemplo, en el caso del primer dato, tenemos que para la primera espiga tenemos una longitud de 10.3 centímetros, ¿no? Y para la última espiga de esas 100, tenemos que una longitud de 11.3 centímetros, ¿no? Entonces, acá tenemos ahora datos, pero que están expresados con números reales. En este caso, tienen la precisión de un decimal, la longitud de la espiga. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que generar ahora, pero lo más importante es, como ustedes pueden ver acá, en este caso estamos trabajando con 7 clases. Este número 7, indudablemente, tiene que ser calculado. Puede ser calculado con cualquiera de las fórmulas. Puede ser con la fórmula que nosotros hemos presentado anteriormente, o con otra fórmula, pero normalmente todas las formulitas para calcular el número de intervalos, el número de clases, llevan consigo logaritmos, ¿no? Especialmente logaritmo en base 10 o logaritmos en base 2, ¿no? Bien, acá entonces tenemos una vez si nosotros seguimos el procedimiento y calculamos, por ejemplo, que para estos 100 datos se requiere 7 clases, entonces tenemos acá las 7 clases, y tenemos que calcular el límite inferior y el límite superior para cada una de estas clases. Este límite superior tiene que ser el valor mínimo de la longitud de la espiga, y este último valor, 16 centímetros, tiene que ser el valor máximo de la longitud de espiga. Entonces vamos a tener límite inferior, límite superior de cada una de las 7 clases. Luego vamos a tener marca de clase, que es el valor medio de clase. Es un valor que está, en este caso, en la primera clase, entre 6.3 y 7.69. El valor que está al medio es 6.99. Entonces, la marca de clase es un valor que está al centro entre el límite inferior y el límite superior y que al final va a ser el representante de todos los elementos que pertenezcan a esta clase, ¿no? Al final, en el análisis numérico, esta marca de clase es la que va a representar, en este caso, por ejemplo, a las 14
a las 14 espigas, ¿no? 6.99. Este otro, 8.38 centímetros, va a representar a 20 espigas. 9.76 centímetros va a representar a las 18 espigas, etc. Entonces acá nosotros vamos a tener marca de clase, ¿no? Y vamos a tener frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta vamos a ver de las 100 espigas de trigo, ¿cuántas de ellas, ¿no? Están entre 6.3 centímetros y 7.69 centímetros? Esto es el conjunto de X, tal que X es mayor o igual a 6.3 centímetros, pero menor o igual que 7.69 centímetros. Y ahí tenemos 14 espigas. En el siguiente tenemos 20 espigas, 18, 29. Entonces acá, como son 100 espigas con las que estamos trabajando, es fácil de notar que en la primera clase tenemos el 14%, en la segunda el 20%, en la tercera el 18%, en la cuarta está un 29%, luego en la quinta un 10%, en la sexta un 5% y en la séptima clase un 4%. Entonces acá hemos dicho que para interpretar siempre tenemos que tomar en cuenta los mayores, valores mayores y menores, en este caso de frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Acá podemos ver, por ejemplo, que 29, fíjense, es el número mayor de la frecuencia absoluta. No hay un número que sea mayor a 29 y por lo tanto podemos decir que la mayor frecuencia absoluta corresponde a aquellas espigas que tienen una longitud mayor a 10.46 centímetros, pero menor o igual a 11.84 centímetros. Y en esta clase tenemos 29 espigas, lo cual representa el 29% de las espigas, ¿no? Pero también podemos tener las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Y si nosotros queremos interpretar eso, podemos decir, por ejemplo, acá, ¿no? En 52, ¿no? En 81. Podemos decir que 52 espigas de las 100 espigas, ¿no? Presentan, ¿no? 52 entonces de las 100 espigas presentan longitudes de espiga, ¿no? Menores o iguales a 10.46 centímetros. En cambio, el 91% de las espigas presentan longitudes de espiga menores o iguales a 13.23 centímetros. Y así, entonces, podemos hacer la interpretación tanto de la tabla, ¿no? Como en este caso, pero también podemos ver el gráfico, ¿no? Entonces ahí tenemos el gráfico. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las variables aleatorias continuas, nosotros vamos a tener acá nuestro histograma, que es este que tenemos acá. Entonces acá vamos a tener las marcas de clase, los valores que representan a cada una de las clases, y vamos a tener acá la frecuencia absoluta o relativa, ¿no? En este caso es la relativa, ¿no? Entonces acá tenemos la relativa, y tenemos entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7 clases representadas. Pero también pueden ver ustedes que podemos dibujar el polígono de frecuencias, que es esa línea que une los puntos centrales de cada uno de los rectángulos. Tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. Bueno, hay unas formulitas que también lo vamos a ver cómo se calcula para tener el punto inicio y el punto fin. Entonces aquí nosotros vamos a ir uniendo con el polígono los puntos, vamos uniendo y vamos cerrando al final con el punto de cierre y vamos a tener una forma del polígono que va a ser el que nos va a representar, nos va a dar una idea de cómo podría ser la curva de distribución de esta variable longitud de espiga, ¿no? Pero también tenemos acá, tenemos los acumulados, las frecuencias relativas acumuladas de las 7 clases, y ahí nosotros entonces también tenemos, podemos interpretar, ¿no? Especialmente con los límites superiores, ¿no? Entonces vamos a tener una interpretación de límites superiores y del porcentaje para ese límite superior, ¿no? Entonces, esa es una manera que también tenemos que saber para interpretar. Bien, además de eso, tenemos las medidas, resumen de la información muestrada, ¿no? Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer una pequeña, vamos a ir acá, vamos a dejar de compartir.
Antes de continuar, quisiera que me pudieran indicar si ha entendido lo que hemos explicado eh, o hay complicaciones en el entendimiento de esta parte teórica. Hola. Doctor, yo tenía una duda Sí. sobre la tabla de frecuencia. ¿El 50 es constante, calculando? ¿Cuál 50? No le De la entendí. tabla de frecuencia. Claro, la tabla de frecuencias, nosotros, a ver, si nosotros quisiéramos conocer el peso de los estudiantes de la facultad, ¿no? Y eso habíamos dicho también, creo, en algún momento. Esa es una variable aleatoria continua, por ejemplo, el peso, ¿no? El peso de los estudiantes. Eh, vamos a suponer que tuviéramos un peso mínimo de 40 kilos, ¿no? Un peso mínimo de 40 kilos en una población de estudiantes y que tengamos un peso máximo de 95 kilos, ¿no? Entonces, si yo tengo ahí un valor del peso mínimo y un valor máximo, hemos dicho 40 a 85, creo, o a 95, y si yo tuviera datos de 1.000 estudiantes, solamente 1.000, entonces esos tendríamos ahí 1.000 datos del peso de cada uno de los estudiantes. Y esos datos yo tengo que resumir para hacer un gráfico, una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos 1.000 datos y primeramente decimos, con esos 1.000 datos yo voy a calcular en cuántas clases puedo resumir la información. Y ahí hemos dicho que tenemos formulitas que están en base de los logaritmos que nos van a calcular, que lo vamos a hacer también ya en la parte práctica. Entonces nos va a decir, por ejemplo, que para esos 1.000 estudiantes, para esos 1.000 datos, nosotros requerimos, por ejemplo, 9 clases, ¿no? Entonces estamos calculando. Posteriormente, tenemos que, a través de un procedimiento, calcular el límite inferior y el límite superior del peso, pero para cada una de las clases, ¿no? Para la primera clase, segunda clase, tercera, hasta la novena clase, ¿no? Que, digamos, hemos calculado para los 1.000. Luego, tenemos que ver, por decir, vamos a suponer que en la primera clase están todos los que están de 40, que tengan 40 kilos, eh, hasta 45 kilos, ¿no? Vamos a suponer que esa es la primera clase, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriormente a través de unas formulitas y un procesamiento que nos hace Excel, que nos diga de esos 1.000 datos que tenemos del peso de los estudiantes, que nos diga cuántos corresponden a la clase 1, que tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces nos va a dar, por ejemplo, de los 1.000 puede ser que haya 30 alumnos ahí para la primera clase. La segunda clase, igual definimos su límite inferior y límite superior de peso de los estudiantes y también posteriormente le decimos a Excel que nos calcule el número de estudiantes que cumplen o que están dentro de esa clase, ¿no? De manera que al final vamos a tener frecuencias absolutas para las 9 clases y vamos a poder saber cuál es la frecuencia mayor y cuál es la frecuencia menor. Eso significa cuál es el peso, ¿no? Eh, cuál es el peso que tienen una mayor cantidad de estudiantes y por el otro lado, cuál es el peso que tienen una menor cantidad de estudiantes. Entonces, estamos hablando de la frecuencia mayor y de la frecuencia menor. Entonces, en base a eso, tenemos que ir sacando frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, etcétera. No sé si se ha entendido esa parte, hola. Sí, doctor, se entendió. Bien, entonces, sí, quería hablar a alguien más. Bien, vamos a ver entonces un aspecto sencillo ahora, que es generar lo que hemos indicado hace rato, para que tengamos una idea de cómo trabajamos con estas clases. Entonces, yo voy a tener acá, vamos a compartir, a ver, vamos a ver, bien.
Bien, vamos a compartir nuevamente. Hola, hola, ¿se puede ver en Excel? Sí, Sí, doctor. Bien. Lo mismo que hace rato dijimos, nosotros tenemos ahora la variable precipitación, ¿no? Precipitación que está en milímetros. Ustedes saben, la precipitación la tenemos que medir con algún instrumento. Se utiliza un fluviómetro y normalmente sus unidades son milímetros, ¿no? Es una lámina de agua. Entonces, yo tengo aquí varias precipitaciones registradas, ¿no? Entonces, yo quiero, aquí tengo, fíjense, no sé cuántos son, pero bueno, creo que son 100 o más de 100, son 85, ¿no? 85 datos de precipitación, ¿no? Es un número sumamente pequeño y para fines de comprender la lógica de la estadística descriptiva vamos a utilizar estos datos. Yo si presentaría esta precipitación así como ustedes la pueden ver acá en Excel, esto no es resumen, ¿no? Esto es simplemente mostrar la base de datos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de, hemos dicho, transformar estos 85 datos, o pueden ser 500 o 1000 o 10.000 datos, en unos métodos estadísticos de resumen, de resumir, de tener una tabla, un gráfico, ¿no? O unos cálculos numéricos que representen a estos, bueno, en este caso 85 datos de precipitación. Entonces voy a colocar acá cálculos previos, ¿no? Y lo que tienen que hacer es solamente, bueno, en esta clase vamos a practicar esto, los cálculos previos. Lo primero que tenemos que saber es N, ¿cuántos datos tengo? ¿No? Luego tenemos que saber cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es el rango. Vamos a explicar cada uno de esos. Luego, ¿cuál es el número? Lo que decíamos las formulitas, número de clases, ¿no? Aquí vamos a tener nuevamente el número de clases. Bien, y acá vamos a tener el intervalo de clase. Vamos a explicar también qué es un intervalo de clase. Bien, estos son los cálculos previos en todo procesamiento de datos, ¿no? En todo procesamiento de datos con variables cuantitativas, numéricas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar el número de datos? También les dije que aquí tenemos que acostumbrarnos a trabajar con el teclado, ¿no? Entonces, acá vamos a tener contar, la función contar. Paréntesis, entonces nos vamos acá al primer dato, ¿no? Y ahora le damos hasta el final, fíjense, ahora le damos enter. Bien, entonces tenemos que son 84 datos. Bien, ¿está bien? Luego vamos a calcular el valor mínimo. Utilizamos la función min de Excel, ¿no? Y nos vamos nuevamente acá, ¿no? Estamos utilizando la función min de Excel y nos vamos y seleccionamos todo nuevamente, con la flechita vamos ahí y tenemos que el valor de precipitación mínimo es 145 milímetros. Luego nos vamos al valor máximo, igual max. Entonces colocamos acá este valor, nos vamos hasta el último, con la flechita nos vamos ahí y enter. Bien, entonces aquí tenemos ahora que el valor máximo es 1017 milímetros, 1017 milímetros. Por lo tanto, el rango es la primera medida de dispersión de un conjunto de datos numéricos. En este caso, siempre el rango va a ser la diferencia entre el máximo menos el mínimo, ¿no? Por lo tanto, acá va a ser igual, ¿no? El máximo menos el mínimo, ahí, ¿no? Entonces, ese sería el cálculo que nosotros tenemos ahí, pero también podemos indicar de que este rango ahí, podemos colocar, insertar, vamos a insertar una ecuación donde nos diga de que el rango, bueno, vamos a colocar acá el rango, es igual, no, es igual al máximo menos el mínimo. Bien, entonces este es el rango. Ahí está la formulita del rango, ¿no? Entonces acá lo vamos a colorear. Bien, ahí.
Entonces, ahí está el rango. Bien, ese es el rango, ¿no? Entonces, 872 hemos calculado simplemente de colocar el valor máximo menos el mínimo. Bien, ahora el número de clases. Bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Y aquí tenemos que ver, cuando hablamos de logaritmo, estamos hablando, fíjense, Excel, cuando colocamos log, devuelve el logaritmo, dice, de un número en la base especificada. En cambio, este otro es el logaritmo en base 10, ¿no? En base 10 es el logaritmo decimal. Entonces, nosotros vamos a utilizar el logaritmo en base 10, porque vamos a colocar eso también en la formulita, pero vamos a colocar entonces acá, vamos a insertar y vamos a aplicar una fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula, vamos a decir acá, ¿no? Que es número de clases, va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de n. Bien, entonces, esta es nuestra formulita para calcular el número de clases. Bien, entonces aquí tenemos, y vamos a llevar acá, esta es nuestra formulita, número de clases, ¿no? Entonces vamos a aplicar acá, número de clases dice es igual a 1 más 3.3, ¿no? Por el logaritmo, entonces acá el logaritmo en base 10, entonces de acá, de n dice, entonces acá colocamos n, ese es n, y cerramos. Bien, entonces tenemos ahí el número de clases que nos está calculando es 7 clases, ¿no? Pero estas 7 clases tiene que ser un número entero, por lo tanto vamos acá y utilizamos redondear. Vamos a redondear entonces este valor con 0 decimales. Bien, entonces ahora este es el número de clases, ahora son 7. Bien, ahora el intervalo de clase va a ser la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior de cada una de las clases, ¿no? Por lo tanto, el rango que tenemos vamos a dividir entre el número de clases y ese nos va a calcular el intervalo de clase o el ancho de clase, también se denomina en estadística. Por lo tanto, acá vamos a tener también su formulita, ¿no? Y la formulita que tenemos acá es intervalo de clase, va a ser igual entonces a rango, el rango que va a estar acá, rango, y dividido entre el número de clases, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente, nos vamos con el relleno. Bien, y acá tenemos entonces ese relleno acá, el intervalo de clases este que tenemos ahí. Bien, entonces acá aplicamos, ¿no? Vamos a aplicar entonces, esto es igual, dice al rango, vamos, el rango es ese valor, rango, dividido entre el número de clases, ahí. Bien, entonces tenemos ahí un intervalo de clase de 124.57. Esto también lo tenemos que lo podemos ajustar, formato de celda, ¿no? Formato de celda, que es un número, podemos darle 2 decimales, ahí por default, o como estamos hablando de precipitación, posiblemente sea suficiente tener un decimal. Entonces lo vamos a disminuir, un decimal. Bien. Bien, entonces, estos son los cálculos previos, ¿no? Los cálculos previos. Ahora, vamos a empezar a calcular acá, vamos a colocar clase, y aquí vamos a colocar límite inferior y límite superior, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases hemos dicho que tenemos? Tenemos 7 clases. Vamos a ir bajando acá. Hasta ahí, tenemos 7 clases. Esas son nuestras 7 clases que tenemos, ¿no? Y ahora tenemos límite inferior. El límite inferior va a ser igual, esto no se tiene que olvidar, siempre va a ser el valor mínimo, primeramente, el mínimo. Entonces, simplemente copiamos ahí. El límite superior va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase. Este valor de ahí, 124.6. Entonces, tenemos ahí un límite inferior y superior para la primera clase. Entonces, la primera clase va a ser para todas aquellas precipitaciones que sean mayores o iguales a 145 milímetros, pero menores o iguales
a 269.6 milímetros, ¿no? El siguiente va a ser, este límite inferior de la siguiente clase va a ser el superior del anterior, entonces lo copiamos. Y este de acá va a ser igual a este, al límite inferior de esa clase, más nuevamente el intervalo de clase, este valor. Pero como va, cada vez vamos a ir sumando ese 124.6, entonces lo vamos a fijar esta celda E8, donde está el 124.6, colocando FN, F4, ahí, fíjense, ha aparecido un símbolo de dólar antes de y después de, y ahora lo hemos fijado. Y ahora una vez que está fijado, lo único que tienen que hacer es seleccionar estos dos, y aquí en esta esquina, darle un doble clic, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? O lo mejor era barrerlo hasta ahí. Bien. Y ahora tenemos ahí todos los datos. Tenemos límite inferior y superior de las 7 clases. Este valor tiene que ser el mínimo. Entonces ahí es lo correcto. Y el último tiene que ser el máximo para que estemos bien. Y fíjense, 1017 es el máximo. Entonces está bien. Está bien entonces lo que hemos hecho. Generar para las 7 clases los límites inferiores y superiores. Cuando nosotros establecemos que el límite inferior de la primera clase sea el mínimo y el límite superior de la última clase sea el máximo, significa que todos los 84 datos van a estar incluidos. Bien, ahora tenemos marca de clase o valor medio de clase. Es un valor que va a representar a cada una de estas 7 clases. Entonces, y ese valor tiene que ser el valor que se encuentra al centro entre el límite inferior y el límite superior. Y por lo tanto vamos a hacer una suma de esos dos. Una suma acá. Vamos a sumar los dos límites y luego lo vamos a dividir entre 2. Bien. Estos serían entonces la marca de clase. Eso significa que una vez que nosotros le demos formato de celda, ¿no? Hemos dicho simplemente a un decimal, ¿no? Ahí tenemos entonces ese valor de 207.3, ¿no? 207.3 milímetros. Y este valor es el que está al medio, entre 145 milímetros y 269.6 es el que está al medio. Y por lo tanto es el que va a representar a todas las mediciones de precipitación que se encuentren en este intervalo, ¿no? Bien, luego tenemos y bajamos nuevamente esto, ahí, hasta el último, y esas serían entonces las marcas de clase para las restantes categorías. Entonces, ahí ya tenemos nosotros calculado, ¿no? Las clases, ¿no? Los límite inferior, límite superior y marca de clase. Bien, ahora nosotros hemos indicado de que tenemos que tener frecuencias. Las frecuencias tienen que ser las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, acá es un aspecto importante que vamos a hacer el día de hoy. Yo tengo que tener acá, para que pueda saber, ahora, fíjense qué es lo que queremos hacer. Tengo 84 mediciones de la precipitación, tengo mis clases, pero de las 84 mediciones, yo tengo que saber cuántas van a estar en la primera clase, cuántas estarán en la segunda clase, cuántas estarán en la tercera, en la cuarta, en cada una de estas 7 clases, ¿no? Los 84 tienen que estar en una de esas clases, cada uno de ellos. Entonces, para eso vamos a calcular, vamos a irnos a datos en Excel, análisis de datos, ¿no? Y lo que podemos hacerlo manualmente también, pero sería sumamente moroso, lo hace Excel. Entonces nosotros nos vamos a histograma, acá, aceptamos, ¿no? Y le decimos cuáles son los rangos de entrada. El rango de entrada van a ser todos los datos de las precipitaciones. Entonces nuevamente nos vamos acá, ¿no? Y seleccionamos todo. Entonces acá vamos a seleccionar, son todos los datos. Bien. El rango de clases van a ser los límites superiores. Entonces nos vamos acá y vamos a ir colocando ahora los límites superiores. Los rangos de clase va a ser los límites superiores. Colocamos esto. Estos son los límites superiores. Bien. Entonces, hemos marcado desde el nombre de la varía del límite superior. Entonces vamos a generar acá activados rótulos. Y el rango de salida me dice dónde quiere que pueda colocar las frecuencias absolutas. Acá le vamos a colocar
aquí lo vamos a colocar en esta celda que nos dé los resultados del cálculo de las frecuencias absolutas y le damos a aceptar. Bien, entonces acá vamos a tener entonces todos los datos, ¿no? Todos los datos. Y cuando les aparece esto, bueno, aparece aquí un I mayor, un valor fuera. Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente, volvemos, ¿no? Eso significa que acá nosotros tenemos que darle más decimales. Entonces acá podemos darles más decimales, ¿no? Acá en estos límites. Entonces nosotros podemos colocar formato de celda y, por ejemplo, le podemos dar número 2 decimales. Bien, ahora tenemos 2 decimales ahí. Y ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo. Análisis de datos, histograma, ¿no? Ahí están los datos, está bien el rango de salida y aceptamos, ¿no? Bien, entonces ahí esto de acá, entonces, ¿no? Aquí tenemos 269, etcétera. Lo vamos a copiar, entonces vamos a colocar acá estos valores, lo vamos a copiar acá, ¿no? Y fíjense, el último a veces está fuera, pero en realidad este último valor siempre le tienen que sumar a esta última clase, porque el último valor es el máximo, tiene que estar dentro de esta clase, ¿no? Entonces, simplemente acá, ustedes colocan en vez estos dos últimos, 4 más 1 sería 5, reemplazamos a este valor y tenemos entonces todas las frecuencias calculadas. Entonces, ahí vamos a borrar, lo borramos esto, bien, lo borramos, entonces vamos a tener ahora, bien, todo borrado. Bien, entonces, esta sería nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Esta sería nuestra frecuencia absoluta, entonces lo vamos a centrar, bien, esta es nuestra frecuencia absoluta, y por lo tanto, la sumatoria de mis frecuencias absolutas, la sumatoria, tiene que dar los 84 datos de precipitación, ¿no? Entonces ahí tenemos 84 justamente. Bien, entonces aquí vamos a cerrar, vamos a colocar esto con rojo. Bien, ahí, 84 datos. Bien, ahora ya tenemos entonces la frecuencia absoluta. Ahora vamos a tener la frecuencia relativa. Bueno, antes de eso, antes de entrar a eso, podemos decir, ¿qué tenemos que interpretar acá? Fíjense, el valor mayor, ese es el valor mayor, entonces lo voy a colocar también. Y el valor menor, la frecuencia menor va a ser ahí. Entonces tenemos la frecuencia mayor y la frecuencia menor, frecuencia absoluta. Entonces la interpretación tiene que estar en base a esos dos extremos. Entonces nosotros podemos decir acá, ¿no? Que en este conjunto de datos de 84 precipitaciones fluviales, tenemos entonces que, su micrófono, por favor. Bien, entonces estamos queriendo interpretar acá en términos de la mayor frecuencia absoluta y de la menor. Entonces podemos decir, ¿no? Acá que 26, ¿no? Que 26 de las 84 precipitaciones se encuentran entre 518.7 milímetros y 643.3 milímetros, ¿no? Entonces, en esta clase hay más observaciones, ¿no? Por otro lado, la primera clase, que corresponde, la primera clase solamente tiene un valor de la precipitación, ¿no? El cual se constituye en la menor frecuencia absoluta. Entonces tenemos un solo valor entre 145 milímetros y 269.57 milímetros, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos haciendo la interpretación de frecuencia absoluta. Luego nos vamos a frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿no? Y en frecuencia relativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Entonces vamos a tener la primera, va a ser 1 dividido entre el total. Esta es la celda del total. Pero acá, primeramente estoy dividiendo 1 entre 84, luego tengo que dividir 4 entre 84, 18 entre 84, etc. Por lo tanto, esta celda
la celda H19 que corresponde al valor de 84, también lo puedo congelar. Ahí lo he congelado. Y una vez que entonces lo tenemos congelado, lo podemos simplemente arrastrar. Lo podemos colocar, por ejemplo, en formato de celda, posiblemente que tenga solamente 3 decimales, ¿no? Entonces ahí tenemos ya 3 decimales. Entonces, esta es nuestra frecuencia relativa. La sumatoria de mi frecuencia relativa me tiene que dar el valor de 1, ¿no? Justamente ahí tenemos el valor de 1. Entonces, para comprobar que está bien, bien, ahí entonces nuevamente Disculpe, vamos. cómo era que fijaba la celda? La celda se fija en su teclado, en su portátil. Ustedes tienen en la parte inferior del teclado una tecla que es FN, no sé si pueden ver, F Sí, mayúscula y N minúscula. sí. ¿Pueden ver? Sí. Si ustedes tienen eso ahí, y también pueden ver en el teclado, en la primera fila, hay F1, F2, F3, F4, lo pueden observar, ¿no? Yo no tengo esas en mi computadora. Ya. Entonces, la fijación de las celdas lo pueden hacer simplemente colocando un símbolo de dólar antes de la letra de la celda o después de la letra. Entonces, a ver, vamos a fijarnos acá, en este, por ejemplo. ¿Se fijan acá, no? Hola, ¿pueden Sí, ver? Sí, sí. sí, sí, estamos Acá bien. fíjense, es H12, que entonces el 1, dividido, dice, entre 84. Y 84 está en la celda H19. Entonces, congelar quiere decir simplemente colocarle un símbolo de dólar antes de la letra H y después otro símbolo y lo congela, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces, esa es la manera que lo pueden hacer manualmente. Pero también, como les decía, hay diferentes maneras de congelar dependiendo un poco del teclado. Pero en las portátiles normalmente es FN y F4. Al mismo tiempo, se lo activa, estas dos teclas, y lo va a fijar, lo va a colocar este símbolo de dólar antes de la letra H y después de la letra H. Entonces, y si no pueden, simplemente colocar en esta parte solamente colocando el símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra. ¿Alguna Disculpe, otra doctor. pregunta? Hola. ¿Y en teclado? En el teclado, por eso les decía, si quieren hacer automáticamente, es con FN y F4 al mismo tiempo, ¿no? Pero si no lo pueden hacer eso porque, bueno, el teclado varía también dependiendo del modelo, de la marca de la portátil. Pero si no, entonces lo hacen así. Solamente acá lo hacen a la primera, porque si yo coloco esto, acá ya está congelada esta celda. Aunque yo arrastre por donde sea las celdas, H19 no va a cambiar la celda, la posición de esa celda H19, ¿no? Después lo podemos ver también, yo les rogaría, hay diferentes maneras esto de fijar. Ustedes pueden entrar a YouTube, entran a YouTube y dicen, pueden colocar ahí congelar celdas en Excel, ¿no? Y ahí les va a dar diferentes maneras y pueden elegir cuál es la que más fácilmente la pueden hacer y esa la utilizan. ¿Está claro, no? Bien, Sí. entonces acá nosotros tenemos lo mismo. Acá tenemos la menor frecuencia relativa y acá tenemos la mayor frecuencia relativa. Entonces ahora ya no vamos a hacer la interpretación en función si de los 26 de los 84 fueron los que presentaron la mayor frecuencia. Ahora simplemente decimos el 31% de las precipitaciones, ¿no? Presentan valores que están entre 518.7 y 643.3 milímetros, lo cual representa la mayor frecuencia relativa. En cambio, que sería lo contrario, ¿no? En cambio,
En cambio, en la primera clase solamente tenemos una observación entre 145 milímetros y 269.6 milímetros, lo cual representa, ¿no? Lo cual representa, acá fíjense, el 1.2%. Este es 1.2%, ¿no? Lo cual representa el 1.2% de las observaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Hasta aquí tienen que hacer la primera parte, ¿no? Simplemente lo único que tiene ahí el problema es bueno, el congelar la celda, ¿no? Pero después, en el video también lo pueden ver nuevamente, ¿no? Cómo hemos realizado. Y lo que hacen es, yo les voy a pasar esta base de datos inmediatamente, y bien acabe la clase. Entonces, tratar de hacer lo mismo, viendo el video, viendo si les sale el resultado o no les sale, ir comparando, pero tiene que salirles hasta donde es frecuencia relativa. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación del video.